Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana tenemos el honor y el privilegio de estar estudiando a la luz de la palabra de Dios. Y en esta serie titulada Los Ángeles, en una sección que también, pues digamos, está subtitulada como Satanás y sus demonios. Estaremos estudiando diversos asuntos y cosas hermosas que nos revela la palabra de Dios, nos ilumina. Entre ello, pues hemos visto pues los nombres de Satanás, la creación de los ángeles buenos, la creación de los ángeles malos, la posición que ellos tienen, lo que pueden hacer, los discípulos de Satanás. Y hoy a la luz de la Biblia veremos un tema titulado Señales y prodigios mentirosos. Todo esto va pues como encaminando a las futuras clases que estaremos viendo en lo que dice la carta a los Efesios, específicamente hablando, en si se puede expulsar demonios, si los cristianos pues son poseídos por demonios. Por supuesto que no. ¿Qué diferencia hay entre las operaciones de la carne o las obras de la carne y asimismo pues los demonios? ¿Qué relación hay con los versículos que se nos mencionan de los nombres del diablo en la influencia de los cristianos? Todo ello a la luz de la palabra de Dios, pues vamos a verlo, cómo se manifiestan, y siempre el Señor pues dándonos iluminación para no caer en las trampas de Satanás, en los engaños de Satanás, en las artimañas. Y continuando con este estudio bíblico sobre Satanás y sus demonios, en esta sección, Satanás sabemos que es un experto del disfraz. Hemos estudiado pues hasta la clase pasada los ministros de Satanás, y hoy vamos a comenzar con estas señales, prodigios mentirosos. Y no sin antes pues voy a leer parte del Salmo 23, y pues si usted junto conmigo eleva una oración, pues vamos a ponerlo en manos de Dios. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en tu amor, en tu misericordia, creyendo firmemente que tú inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestro ruego. Papito, muchas gracias porque podemos presentar delante de ti a nuestra esposa, al esposo, dependiendo el caso, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tú nos das tu palabra para tener sabiduría y en ese temor santo que tú has colocado en nosotros por tu Santo Espíritu, vivir una vida que no solamente te exalte, sino aún más anuncie que nosotros somos una familia, un cuerpo en Cristo, y que tú moras en nosotros. Padre, gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas, en donde tú nos das de esa sabiduría para dirigirlos e instruirlos, y siempre para tu gloria. Ponemos en tus manos, Señor, al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a su esposa, bendecimos a todo el gabinete presidencial, a cada secretario federal, a cada gobernador, a cada alcalde de la República Mexicana, de estos preciosos Estados Unidos mexicanos. Creemos que tú has puesto a cada autoridad, que tú la has levantado y que tu nombre sea anunciado. Creemos, Señor, que tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Y es nuestra oración, es nuestro ruego que tú en tu misericordia concedas la salvación a quienes tú has elegido, y siempre para tu gloria. Papito, ponemos en tus manos a los que están en la cárcel, a los que están en el hospital. Gracias porque tú has puesto sensibilidad en corazones dispuestos a obedecer ese precioso mandato de predicar el evangelio, y que tú los usas para que tu Espíritu Santo conceda ese don de arrepentimiento a las personas oyentes,
y de la misma manera sean salvos y corona tuya para tu gloria. Creemos también, Señor, en tu tiempo, en el que la iglesia ha de ser arrebatada en tu tiempo, en el momento que tú creas. Entre tanto, seguimos orando por la nación de Israel, Jerusalén, que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Les bendecimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Bendita nación de donde viene el Mesías. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy comenzamos, como le decía, en esta sección de las operaciones. Como hace 8 días le mencionaba yo en la carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo está mencionando cuando Jesucristo descendió, bajó al centro de la tierra, al seno de Abraham. Dice la palabra de Dios que hay una cima, estaba también pues el centro de la tierra, el infierno, y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entiéndase que no fue para salvación, sino para anunciar su victoria. Recoge o él saca, lleva cautiva la cautividad, se refiere a los escogidos, los presenta delante del Padre Celestial como un triunfo, su victoria, y de la misma manera da dones a los hombres. Y como recordamos, Satanás pues no es original, nada hace él de lo suyo, sino que es mentiroso, de lo suyo mismo habla, es homicida y copia, ¿verdad? Él imita, nunca es alguien creador. Entonces, recordando lo que dice Efesios de los oficios que da el mismo Señor Jesucristo, entiéndase apóstoles, maestros, evangelistas, por mencionar algunos, pues Satanás también tendrá sus apóstoles, tendrá sus maestros, tendrá también sus servidores, y así como la doctrina que se describe en la carta a los Efesios descansa, ha sido predicada, ha sido revelada a los apóstoles para que estos instruyan, el Espíritu Santo instruya hasta ser el varón perfecto, hasta la glorificación del hombre. Pues esa doctrina y esa teología y esa enseñanza pues también pues será copiada de una manera distorsionada por estos falsos maestros. Y así también como habrá señales, ¿verdad? Milagrosas, santas de parte de Dios por el Espíritu Santo, habrá señales, habrá prodigios falsos y mentirosos de parte de Satanás. Entonces todo tiene que ser pesado, tiene que ser pues con el discernimiento que el Espíritu Santo da, porque no todo, dice un dicho coloquial, no todo lo que brilla es oro. Vayamos pues, si usted es tan amable, veremos el número 13 de esta sección en relación a los señales y prodigios en los falsos evangelios. Y dice Gálatas capítulo 1, leeremos desde el verso 6 hasta el verso 10, algo impresionante que pues describe el apóstol Pablo. Dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, recapitulando, si el mismo Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, ha iluminado, ha revelado la doctrina, la santa doctrina, para perfeccionar a los santos, para mantenerse en unidad, porque somos un cuerpo, un edificio espiritual, cuya cabeza es Cristo. Hay un solo nombre en que podemos ser salvos, hay una sola doctrina que nos lleva en unidad. Y en esa unidad en Cristo, tal como Pablo lo anuncia, lo escribe en su carta a los Efesios, por mencionar tan solo un ejemplo, nos damos cuenta que así como la construcción se va formando, el edificio se va formando en unidad, pues Satanás querrá destruirla, causar división,
con su teología, con sus falsos milagros. Y acá en Gálatas, Pablo está abordando el problema de los Gálatas que abandonan el verdadero evangelio y caían bajo el dominio de los falsos maestros. No es de maravillarse, como Pablo lo dice, que hay personas que estuvieron impresionantemente discipulados en una sana doctrina y de un momento a otro que descuidaron la comunión con el Señor, dejaron de estudiar la palabra de Dios o lo hacían de manera intelectual, ahora impresionantemente abandonan las filas del cristianismo y se dedican al misticismo, al ascetismo, a reglas, ordenanzas humanas no establecidas por Dios. Y Pablo menciona, estoy maravillado. Esta frase nos muestra que transcurrió muy poco tiempo entre la primera proclamación de Pablo a los Gálatas y el estado de confusión actual en el que estaba viviendo. Y esta palabra maravillado se traduce de la palabra 2296 de su diccionario griego, que se escribe saumamazo. Saumamazo se traduce maravillar, admirar, extrañar, asombrarse, sorprender. Y es maravillarse no en un sentido positivo, sino es maravillarse o sorprenderse en un sentido negativo, como decir, Dios mío, qué sorprendente, es un ejemplo, qué sorprendente. Estoy sorprendido la manera en que ocurrió un accidente, es un ejemplo. Estoy sorprendido en lo que fulano de tal hizo, negativamente hablando. Y Pablo está diciendo, estoy sorprendido tan rápidamente, tan prontamente, ¿verdad? De hecho, la palabra tan pronto, la palabra 3339 que aparece en su diccionario y que ustedes seguro la verán en su pantalla, la palabra 3379 se traduce cosa semejante o tan grande. Esta palabra pronto se traduce brevemente, velozmente, rápidamente. Pero impresionantemente me llama mucho la atención en la que pues esta palabra del griego al lenguaje actual español se traduce también con ligereza, deprisa, muy pronto, con facilidad. Entonces Pablo está diciendo, estoy impresionado, ¿verdad?, negativamente hablando, que con ligereza, de pronto, con mucha facilidad, se hayan, estoy diciendo lo que dice el versículo 6, se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, ¿qué tan rápido mudaron ahora sí que pues la manera de pensar? Yo decía en algún momento, esta palabra alejarse se traduce en la palabra 3346 en su diccionario griego, se traduce transferir, transportar, cambiar de lados, pervertirse, alejar, cambiar, desterrarse. Entonces Pablo está diciendo de otra manera, estoy sorprendido de una manera negativa, que tan rápido, que fácilmente, que de una manera tan ligera se hayan cambiado, se hayan pervertido. O sea, ¿qué tan fácil se pervirtieron ustedes? O sea, ¿qué tan rápido se dejaron mover de la manera de pensar? Y esta palabra alejado se empleaba para aludir a la deserción militar que se castigaba con la muerte. O sea, es como decirle a un soldado, ¿qué tan fácilmente se volvieron del otro bando? ¿Qué tan fácilmente ustedes se dejaron seducir? O sea, realmente muchos de ustedes no estaban convencidos de la palabra de Dios. Yo decía en alguna de las clases que es como cuando un joven, un chiquillo, una persona está estudiando para el examen y únicamente aprendió para pasar el examen
se memorizó las fórmulas de matemáticas o se memorizó las palabras en la gramática o en las tablas de multiplicar para el examen y después desinteresadamente ya ni quiso ocuparlas, sin saber o sin prevenir que aprenderse las tablas de multiplicar, las tablas de la resta o la gramática en nuestra lengua romance, el español, nos sirven para emplearlas en nuestra vida. Y tan fácilmente se dejaron mover. Y Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que abandonaron la gracia por la voluntad propia a fin de dedicarse al legalismo enseñado por los falsos maestros? O sea, ¿qué tan fácil se dejaron pervertir, Gálatas insensatos, del que os llamó? Y esta palabra os llamó, que ustedes están viendo ahí en su pantalla, es la palabra 2564. Se refiere propiamente a hablar en voz alta, convidar, poner el nombre o sobrenombre. Esto podría traducirse: quien te llamó una sola vez y para siempre. ¿Qué tan fácilmente se corrompió una persona después de que Jesucristo te habló para salvación una sola vez? Porque una sola vez, dice Hebreos capítulo 6 y Hebreos 9 y 10, una sola vez murió Jesucristo por nosotros. ¿Y de qué manera se pervirtieron estas personas por los falsos maestros con una teología falsa, que se mudaron, se dejaron corromper de tal manera que dejaron, como si fuera un militar, las filas del cristianismo para irse a las filas de la religiosidad, las filas donde eran mandamientos humanos, porque los deslumbraron emocionalmente los falsos milagros, las falsas señales, las falsas promesas de las cuales habla Pedro y Judas en su carta, y que en lugar de buscar la palabra de Dios, buscaron emociones. Esa gracia de Dios, el acto gratuito y soberano de la misericordia que Dios realiza al conceder la salvación por los méritos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, aparte por completo de cualquier obra o mérito humano. Romanos 3:24. Pablo está maravillado, amados hermanos en la fe. Está prácticamente sorprendido que tan fácil se corrompieron de un falso evangelio. Y él menciona un evangelio diferente. Lo puede usted comparar con la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 4. O sea, los estudios que hemos visto con relación a las operaciones de los ángeles de Dios, las operaciones de los ángeles malos, ángeles buenos, ángeles malos. Y de los ángeles malos existen los ángeles caídos, unos que están presos y otros eternamente, y otros que van a ser liberados en la gran tribulación para atormentar a los que estén en la tierra. Y vemos cómo la Biblia nos permite ver el alcance de lo que pueden hacer los ángeles malos y lo que únicamente harán los ángeles buenos. Entonces, Dios, al mostrarme lo que puede hacer un ángel bueno, lo que puede hacer un ángel malo, me está previniendo de una falsa doctrina o de una verdadera doctrina que realmente viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona no está estudiando, no está meditando la palabra de Dios, no está viviendo la escritura, se deja mover por emociones, se deja llevar más por cosas impresionantes que el mundo puede ofrecer. Y la perversión, esta perversión de los judaizantes, hicieron que el evangelio verdadero, añadieron requisitos, ceremonias, parámetros, ¿verdad?, del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación. El evangelio es diferente, era la ley. O sea, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la gracia? La ley no puede justificar al hombre. Gálatas capítulo 2, versículo 16. La ley solamente es un mentor, es como una nana, un ayo. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 7, desde el 6, ¿verdad? 5, 6, 7 y 8. El 9 habla de la elección, 9, 10 y 11. Y Pablo está mencionando, sabes, yo no hubiera visto, no hubiera conocido que la codicia es un pecado si a mí la ley no me lo enseña.
Pero únicamente a mí me enseña la ley que soy merecedor de la muerte. La ley me enseña que estoy separado de Dios. La ley no me puede justificar. Y algunos judaizantes estaban diciendo, es necesario cumplir la ley para salvación. No, no es así. Únicamente Gálatas capítulo 3 versículo 10 trae maldición. Y la ley no es ninguna maldición, ¿eh? La ley es santa, dice Pablo en la carta a los Romanos. La ley es justa, es perfecta porque viene de Dios. La ley me dice que soy en pecado, que la ley maldice y la ley no me da la fe, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 10. Entonces es impresionante también que la ley, ¿verdad?, no puede dar herencia. Entonces usted lo puede estudiar en Gálatas capítulo 3, en el versículo 18. La ley no, ¿verdad?, no me puede dar una herencia celestial. La ley no me puede dar la salvación. La ley no me puede justificar. Fue añadida únicamente para hacer que el pecado fuese pecaminoso. Gálatas 3:19, Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 7, versículo 13. Es decir, Pablo está leyendo la ley, Romanos capítulo 7, y al ver la ley, se está dando cuenta Pablo que hay algo en su carne, en su materia, se llama pecado, no ha sido regenerado. Entonces hay una lucha y a mí me enseña que la ley, yo no hubiera conocido que la avaricia, ¿verdad?, es pecado. Yo no hubiera conocido, dice Pablo, que la codicia es pecado si la ley no me lo menciona y despierta en mí el ver que eso es pecado. Entonces me voy dando cuenta que la ley me enseña el pecado, que me separa de Dios, que no me da salvación, que me da completamente, que me hace ver que soy incapaz de ser salvo por mis méritos propios. Entonces, delante de Dios, estar en rituales ceremoniales, en cosas únicamente establecidas por los hombres, para ser salvo o para ser más santo, eso no es de Dios. Solo en su totalidad Cristo cumplió la ley y dada únicamente hasta que Él viniera. La ley no puede dar vida. Gálatas 3:21. La ley no puede dar justificación. Gálatas 3:21. La ley fue un maestro para guiarnos a Cristo, porque veo mi incapacidad, amados hermanos en la fe. Yo no puedo cumplir la ley la cumple Cristo en la cruz. Los ritos ceremoniales para expiar pecado, Cristo siendo el siervo sufriente, es la propiciación. Romanos 3:25, es el propiciatorio y es la propiciación. Él ofrenda su vida, Él se pone en mi lugar, Él es el sustituto. Entonces me doy cuenta que yo no debo de hacer algo para ser salvo. Se lo denomina justicia propia. Y cuando una secta te dice, una religión te dice, usted necesita ser bautizado para ser salvo, necesita ser bautizado en agua para ser salvo, porque Mateo dice y los evangelios dicen, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Permíteme tantito. Entonces, es decir, necesito a Cristo más las obras. Y Romanos nos dice claramente en relación y como ejemplo a la circuncisión, no todo el que se circuncida es judío, sino que se es judío de lo interior, no el de nacionalidad. La circuncisión apuntaba a circuncidar el pecado del corazón. Entonces, si de corazón el Espíritu Santo ya me ha dado la salvación, no ha sido por mis méritos propios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entiendo pues ahora que el Espíritu Santo me está diciendo que si alguien me dice, usted es salvo por imposición de manos, eso no es de Dios. Usted recibe la salvación porque yo decreté la salvación, ese es un equívoco. Juan capítulo 1 versículo 12, ¿verdad? A los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser salvos. No es por sangre, no es por herencia, no es por mandato humano, sino es por la voluntad de Dios. Entonces no hay tal cosa, aunque alguien lo pueda mencionar y que diga, decreto que Pancho López recibe la salvación. Permítame, ¿eso es un error? Es un error porque solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, Juan capítulo 3, puede conceder el don de la salvación.
Amados hermanos, regresando al verso 7 de Gálatas, capítulo 1, encontramos una frase: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Esa palabra, está Pablo, ¿verdad?, impresionado que tan fácilmente se dejaron corromper de una manera. Oye, no llevaban ni tan, o sea, si el mismo maestro hacía que el Espíritu Santo en la boca del apóstol Pablo los estaba discipulando, y ahora se sorprende tan rápido mudaron su manera de pensar. Y dice él en el verso 7, no que haya otro, significa otro del mismo tipo. Por tanto, no del mismo que el evangelio que predicaba Pablo. Y ahí mismo en el versículo 7, ven ustedes, puede subrayarlo, la palabra perturban. Y esa palabra perturban se traduce de la palabra 5015 en su diccionario griego, del griego al lenguaje actual español, como remover, agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar, crear problemas. Significa sacudir con violencia, lo cual alude a una agitación extrema, y aquí se refiere a la profunda perturbación emocional que experimentaron los creyentes en Galacia. Permítame y escuche por favor lo que dice la palabra de Dios y su traducción del griego. Se refiere a una profunda perturbación emocional. Entonces, amados hermanos, es maravilloso, es impresionante. Señales y milagros, operaciones milagrosas llaman más la atención, conmueven emociones, sacuden emociones, la carne, por supuesto. No estoy diciendo que los milagros son pecado, sino hay que ver el origen de los milagros, si glorifican a Dios o a un hombre. Entonces Pablo se impresiona. ¿Qué tan fácil se perturbó? ¿Qué tan fácil se movieron? Se cambiaron de bando de una manera como si fuera manera militar, porque les vinieron a sacudir las aguas. Los emocionaron, los perturbaron emocionalmente. Palabras aquellas como las que dicen algunos: es que allá en aquella iglesia sí está el Espíritu Santo. Por favor, eso es una blasfemia. El Espíritu Santo está en todas partes. Decir es que eso no es del Espíritu Santo porque no opera el Espíritu Santo en algo. Por ejemplo, es que decir que los santos, las imágenes, lloraron sangre o que hicieron milagros, eso no es del Espíritu Santo. Y atribuirle eso al Espíritu Santo es una blasfemia. Eso sacude emocionalmente. Hombre, ya está la Virgen del Metro, que lo hemos mencionado. Pues ¿cómo no vas a sacudir emociones? Emocionalmente muchos se regresan. Ahora, personas que estaban en las filas de la iglesia cristiana y que ahora en algún momento, pues sabes que como se murió Pancho fulano, se regresaron a la religión tradicional y popular, porque ellos lo que querían era un milagro al gusto del cliente, un milagro al gusto de lo que ellos querían. Emocionalmente fueron completamente perturbados. Y dice la Biblia, versículo 7, la palabra pervertir. Esta palabra pervertir en el griego se escribe matastrefo. Matastrefo se traduce voltear, a través, transmutar figuradamente, corromper, convertir, es decir, se convirtieron en algo corrupto. ¿Me explico? O sea, no es una conversión de lo malo a lo bueno, sino se pervirtieron, se traduce, se convirtieron de algo bueno a algo perverso. Convertir algo en algo supuesto. Al añadir la ley al evangelio de Cristo, los falsos maestros fueron eficaces en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores en un mensaje de favor divino ganado con méritos humanos. Es decir, Pablo les estaba diciendo, dicho de otra manera, les estaba diciendo: ustedes aprendieron Biblia, escucharon el mensaje de salvación. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo por fe o por obras?
o por decretos. Ustedes recibieron la salvación por las obras que hicieron o por la fe. Estoy impresionado, estoy maravillado que rápidamente ustedes se pervirtieron, abandonando la gracia de Dios. No que hayan perdido la salvación, sino que abandonaron la doctrina, el mensaje de salvación que el Espíritu Santo les había dicho, que solamente a través de Cristo eran salvos, que tenían el favor de Dios, y ahora creen que a través de ungir aceites, no que no se haga, sígame con cuidado, no me malentienda, que a través de ungir aceites ustedes son más santos, o que de hacerse la circuncisión pues son más altos. Y Pablo les dice: ¿crees verdaderamente que eso te salva circuncidándote? Entonces mutílate. Es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque la salvación no es a través de hechos y obras externas, amados hermanos. Las buenas nuevas de la salvación solo son por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Ahora leemos el versículo 8 y nos enseña la palabra de Dios. Mas si aún nosotros, advertencia, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A ver, aquellos que añadían algún requisito adicional para la salvación: bautismo acuático, circuncisión, peregrinaciones, primera comunión, certificación, ¿verdad?, con la palmada, confirmación, se le conoce, mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Esto es algo completamente reprobo. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo tienes que hacer cosas para tener la salvación? De ninguna manera. Sin importar cuáles eran, ahora sí, sus credenciales, distorsionaban estos falsos maestros el evangelio y lo convierten en algo completamente distinto. Ahora resulta que si Filomeno, o si Pancracio, o si Ruperto, o si Priscilo, o si Macario, ¿verdad?, recibe a Jesús, ahora se tiene que bautizar para completar la salvación. Eso es algo equivocado. O ahora tiene que hacer también obras externas para completar la salvación, para que vean que tengo a Cristo. No, Efesios 2, 8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Los predicadores del falso evangelio están bajo la condenación de Dios, puesto que Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 9, dice que es anatema, es maldito. La cruz de Cristo, me refiero al sacrificio, no al madero, al sacrificio de Cristo en la cruz, en donde Él de manera voluntaria ofrenda su vida, se pone en su lugar, se pone en mi lugar. No hay otro sacrificio, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Decir o hacer que la silla santa de San fulano de tal, que la uña de San Crispín, que las agujetas de Mapumuceno le dan la salvación, no es más que una aberración y una enseñanza hecha en el infierno. Decir que Santa Cipriana, Santa Mengano, el que se apareció en el cerro, en el que se apareció ahí en el mármol, en el Metro Hidalgo, en el que apareció en el árbol de Pirul, ahí en Toyocan, en Metepec, decir que te da la salvación es una maldición de quien lo dice, es un maldito. ¿Cómo se atreven a comparar el sacrificio de Cristo en la cruz con las peregrinaciones, con los ritos ceremoniales, con misas, con rayado en la espalda? De ninguna manera. No hay otro sacrificio que supere el sacrificio de Cristo en la cruz, y es único para el perdón de nuestros pecados. Es un maldito aquel que se atreve a decir que Él es el Salvador. Ahora resulta que hay una secta en Guadalajara que dice que Él es el mediador entre los hombres y que por Él viene la salvación y que es un apóstol. Hágame favor. Y que Él está ahorita en el tambo, en la cárcel en Estados Unidos, y que de manera espiritual se hace presente en sus reuniones. El único que se hace presente, omnipresente, es el Espíritu Santo. No a nosotros los hombres, dice el salmista, es la gloria, sino solamente a Jehová de los ejércitos. El evangelio es
inmutable. Por tanto, Pablo pronuncia una maldición de juicio final sobre aquellos que proclamaban y reciben un evangelio diferente. Me llama la atención la frase, mas si aún nosotros o un ángel del cielo. No se descarta que Satanás falsifique el evangelio verdadero, pues él mismo, Satanás, es maestro del disfraz, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, y que usa a sus siervos para sus fines perversos. Lo mismo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 al 15. No es de extrañarse que un mensajero de Satanás use la Biblia, la distorsione, use versículos para su propio fin y sangre a las ovejas. Ese falso evangelio tiene que rechazarse. El mormonismo, la luz del mundo, bueno, son un claro ejemplo de una religión basada en la supuesta revelación dada por un ángel que enseña un evangelio diferente a la justificación que solo es por fe en la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. Esos que se atribuyen la salvación a través de pertenecer en una secta, a través de pertenecer a una religión, a través de ser bautizados con agua, que dicen que solamente así se tiene la salvación y no por el sacrificio de Cristo en la cruz, son malditos, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice el Espíritu Santo. Eso es impresionante. Y Gálatas capítulo 1, versículo 10, póngale cuidado. Pablo no está dispuesto a concesionar el evangelio, a prostituir el evangelio. Dice él, pues busca ahora, Gálatas 1:10, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, fíjese lo que dice Pablo. Después de la advertencia de que si él mismo, un demonio, toma su forma, se presenta como San Pascual Bailón, se presenta como San Fulano de tal y da un mensaje diferente, es una maldición él y el que lo dice, porque si lo acepta. Y Pablo está diciendo, yo no estoy tratando de agradarle a nadie, ni trato de quedar bien con nadie. Verso 10, parte final. Pues si todavía agradara a los hombres, Pablo dice, no sería siervo de Cristo. Los oponentes de Pablo en Galacia no solo atacaban el evangelio, sino también a su mensajero, refiriéndose a Pablo. Una de las acusaciones era que Pablo predicaba el evangelio fácil, aparentemente, que no requería la circuncisión, ni la obediencia a las leyes del Sabbat, ni las restricciones dietéticas, sino solo la fe en Jesucristo como el Mesías. Clarísimo, lo vemos en la carta a los Romanos que estamos estudiando todos los martes a las 7 de la noche por esta misma emisora. Nos damos cuenta que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, la pregunta que le hace este hombre a Jesucristo, ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Hijo de Dios. En él hay vida, en él hay esperanza. Pero ese orgullo intelectual, ese orgullo religioso, ese orgullo completamente sectario de decir, necesito hacer algo. ¿Cómo es posible? Así nada más, así nada más. Usted no puede pagar su deuda eterna con Dios, no se la puede pagar a Él. ¿Por qué? Porque es pecador. Sigue debiendo, es imperfecto. Se necesita la muerte de alguien virgen, de alguien sin pecado, de alguien sin mancha, sin alguien contaminado. Es Jesucristo y ese no debía nada. Pone su vida para volverla a tomar, dándole a usted salvación. Vayamos al número 14 que vemos en este estudio de señales y prodigios mentirosos. Nos queda claro hasta ahorita que es importantísimo que usted se discipule, que yo me discipule para seguir viendo la palabra de Dios, pero vivirla, y el Espíritu Santo nos muestra cuándo son cosas de Dios y cuándo no son. ¿Cuál es la teología del diablo? Vayamos a primera carta a Timoteo, en el Nuevo Testamento, primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente, Pablo repite a Timoteo la advertencia que había dado muchos años antes a los ancianos en Éfeso, y lo hace a través del que escribió el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 29 y 30. El Espíritu Santo, a través de las Escrituras, ha advertido con reiteración sobre el peligro de la apostasía. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Y estos postreros tiempos, amadísimos hermanos en la fe, es el periodo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su regreso. La apostasía existirá durante todo este periodo y llegará a su punto culminante justo antes de la llegada de Cristo. Pero veamos con atención lo que dice este mismo versículo en relación a la frase apostatarán de la fe. ¿Qué significa o qué del lenguaje griego al lenguaje español, cómo se nos da la connotación o el significado más amplio de la palabra apostatar? Esta palabra apostatar, como vimos también, se traduce remover, instigar, crear revuelta, desistir, desertar y apartar. Los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. ¿Cómo? Panchito tan entregado se fue y se regresó a la iglesia popular otra vez, porque como no le concedió el milagrito el Señor, se enojó con Dios y se regresó a la idolatría. ¿Cómo? Porque se murió la mamá de fulano de tal y como Dios no le concedió el milagro de la sanidad, se enojó con Dios y se fue a la idolatría y ahora habla mal de Dios. ¿Cómo? Como su papá estaba enfermo y nunca lo sanó, se amargó y como quería el gusto del cliente, sin conocer la voluntad de Dios y mostrarle su corazón necio, testarudo, orgulloso, se enojó con Dios y se regresó a la iglesia popular o a la brujería, a la hechicería. Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Los que caían presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. La palabra griega que se traduce apostatarán se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original. Se trata de pseudocristianos nominales o de profesión que se asocian con aquellos que de verdad creen en el evangelio y luego desertan al creer mentiras o engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos. Lo vemos en la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 19. Lo leemos en Judas capítulo 1, verso 24, solamente en un capítulo. Lo vemos en la primera carta de Pedro, en las cartas de Pedro, cómo eran falsos maestros. ¿Es que perdieron la salvación? No, Señor. Desde el inicio dice falsos maestros. Eran personas con un corazón de cerdo, perdón la expresión, pero regresaron a su condición, se comieron su vómito, regresaron completamente al lodo. Nunca dejaron de ser tal como eran, inconversos. Dice la Biblia, espíritus engañadores. Seguimos en primera carta de Timoteo capítulo 4, verso 1. Espíritus engañadores. Esta palabra engañadores, vemos que es la palabra 4108 de su diccionario, se escribe planos y se traduce vagabundear, andar como vagabundo, ser un impostor o guía equivocado o guía errado. Aquellos espíritus demoníacos que de manera directa o a través de los falsos maestros optaron por alejarse de la verdad y se dedicaban a animar a otros a hacer lo mismo. La palabra que mejor define todas las actividades de Satanás y sus demonios es engaño. Juan capítulo 8, versículo 44, Satanás es padre de mentira. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Él es mentiroso desde el principio, es engañador, es usurpador. Entonces,
es como las filas. Si vemos lo que dice Gálatas, Pablo se impresiona. Si eran militantes de la doctrina de Cristo, si aparentemente eran soldados, se impresiona porque estaban haciendo los ejercicios. Es un ejemplo. Se estaban ejercitando o estaban estudiando la palabra de Dios, dicho más claro, y de manera tan fácil se dejaron corrompir que se fueron a otro ejército, al ejército opositor. Se vendieron. ¿Cómo? Porque se impresionaron de manera maravillosa con las señales y milagros falsos. No tuvieron la delicadeza o la sensibilidad por el Espíritu Santo de corroborar lo que decían esos falsos maestros y comprobar que verdaderamente era verdad o era mentira lo que anunciaban o que le predicaban. Se conformaban únicamente con ser asistencia, una silla más llena en la iglesia, y eso es tristísimo. Dice la Biblia que habla de doctrina de demonios. Didascalia se traduce doctrinas. Didascalia, palabra 1319 de su diccionario griego. Y esta enseñanza, esta información, esta doctrina no es una enseñanza acerca de los demonios. Es decir, no enseñaban doctrina, se refiere enseñanza de los demonios, no significa de cómo son los demonios, sino todas las enseñanzas falsas que se originan en ellos. Y someterse a esa clase de enseñanza equivale a oír mentiras procedentes de la esfera demoníaca, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 15, de acuerdo a lo que dice la segunda carta de Juan, versículo 7 al 11. De modo, amados hermanos, que todo lo que escuchemos, que todo lo que veamos en un desplegado, en un mensaje, en una predicación, no nos cansemos de escudriñar las escrituras, amados hermanos, de examinarlas con cuidado, de verlas con cuidado, de ver al griego, al hebreo. Alguno podrá decir, ay, qué pereza, qué cansancio, qué fastidio, ¿cierto? Hermano, usted vaya a la Biblia, porque Satanás es mentiroso, el diablo es puerco. La influencia de los demonios alcanzará su punto máximo durante la gran tribulación, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 9, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 2 al 11. Y Satanás y sus demonios utilizarán todo el tiempo los mismos engaños que corrompen y pervierten la palabra de Dios. Ojo chícharo. Vamos a los ministerios, ¿verdad? Podemos decir las promesas engañosas del conocimiento espiritual oculto en las falsas religiones. Falsas promesas, pues, falsos ministerios. Por favor, si es tan amable, vamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 24, amados hermanos en la fe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, y la escritura dice, 2:24, no es la hora, es la cita bíblica. Capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bien, este libertinaje inaudito fue fruto de una enseñanza que después formó parte del paganismo. En referencia o atención a lo que dice este versículo, según la cual uno era libre de participar en toda clase de actividades propias del dominio de Satanás y cometer una clase sin fin de actividades propias, ¿verdad? Y maldades y perversidades con el cuerpo sin hacer daño alguno al espíritu. Póngale cuidado. Lo que nos enseña en Apocalipsis es que la formación, el componente, los ingredientes que estaban en algunos de esa iglesia era que
vivían como les venía en gana. Y los maestros falsos de ese lugar les enseñaban a sus ovejitas: no hay peligro, comamos, bebamos, puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, bajita la mano, puedes hacer aquello lo otro sin problema. Bueno, pues la masturbación no pasa nada, ¿verdad? Aunque algunos, ¿verdad?, sexólogos están diciendo forma parte de tu sexualidad. No, mi amigo, se necesita en la mente. Y cuando la mente se está corrompiendo, se corrompe todo lo demás. Esto es impresionante, porque eran aparentes, lo que dice aquí en este capítulo, eran aparentes rituales santos, pero en realidad de origen demoníaco, como una forma de alcanzar una espiritualidad más profunda o demostrar su tan llamada libertad y poder en Cristo. ¿Desde cuándo se puede ahora sí, vivir de una manera perversa y hacer otras cosas en lo cual se tiene santidad? Lo único que le puede dar santidad a usted y a mí es el Espíritu Santo, si realmente mora el Espíritu Santo en usted. Y si mora el Espíritu Santo en usted, usted tiene por el poder del Espíritu Santo, Efesios 1 y 2, el poder, la energía, en medida que hace morir su carne, de aguantar las tentaciones, de soportar las tentaciones. Efesios 6, de estar firme contra las acechanzas del diablo. Santiago, de resistir al diablo. Y esto se logra día a día en una santificación progresiva. Pero cuando se dice: bueno, caíste 10 Aves Marías, no hay problema. Bueno, pues pues fornicaste. Bueno, pues échate agua bendita. Bueno, pues peregrinaciones. No es mofa, pero es algo que no está en la palabra de Dios. Veamos ahora lo que nos dice en el número 16, los milagros, que es el punto central de nuestro título de este estudio: señales y prodigios mentirosos. Vayamos pues, amados hermanos, si son tan amables, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23. Y dice la Escritura, ya que usted tiene en su Biblia, efectivamente el número 16, los milagros, dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dos diferencias impresionantes. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Preguntan. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca, nunca, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay varias frases interesantes que nosotros podemos ver en estos versículos, amados hermanos en la fe. No todo el que me dice Señor, sino el que hace. Dos cosas interesantes. No porque te digas cristiano, eres salvo. No porque levantaste algún día la mano, eres salvo. No porque te registraron vaya la expresión, en el registro de la iglesia como un nuevo miembro, eres salvo. Sino el que hace la voluntad del Padre. La esterilidad de este tipo de fe muestra su verdadero carácter, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 20. La fe que dice pero no hace es realmente hipócrita. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras son meritorias para la salvación, pero sí, la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Este tema precisamente usted lo puede ver muy amplio en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 hasta el versículo 25, y en Efesios
capítulo 2, versículo 8 y 9. Versículo 22 de Mateo capítulo 7. Pregunta, ¿no profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Amado hermano, escucha con atención. Note que lejos de estar totalmente desprovistos de obras de cualquier tipo, estas obras, es muy interesante, están reclamando haber hecho cierto tipo de señales y maravillas importantes. O sea, amados hermanos, el hecho de que haya hecho usted milagros, de que haya convertido a Pancho López en agua en vino, me refiero en esos tiempos, no quiere decir que sean cristianos. El hecho de que estén inclusive en una iglesia no quiere decir que sean cristianos. Solo Dios conoce nuestro corazón verdaderamente. El hecho de su completa seguridad descansaba en las obras de estas personas. Porque hice mucho, porque sé mucho, porque conozco mucho, porque tengo tal antigüedad, soy cristiano. No, Señor. Lo que es otra prueba de que estas, aunque espectaculares como debieron parecer, pudieron no haber sido auténticas. Nadie que esté privado de fe genuina podrá nunca producir verdaderas buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. El árbol malo no puede producir buen fruto. Veamos lo que dice la siguiente frase: entonces le declararé, nunca los conocí. Esto es terrible, esto es tristísimo. Jesús afirma que un día ejercerá su derecho de condenar a la gente al infierno, algo que solo Dios puede hacer, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 5, versículo 22. Y aunque estos falsos profetas condenados parecen pertenecer a Jesús, en realidad no son salvos, ya que nunca Jesús los conoció, nunca hubo una intimidad. Ahora, permítame tantito, haciendo un pequeño paréntesis, amado hermano en la fe. Si usted lee Juan capítulo 6 y específicamente Juan 6, capítulo 6, verso 66, le hace el capítulo 6 y ahí claramente nos enseña algo impresionante, que había discípulos que seguían a Jesús. Jesús los confronta y cuando son confrontados, muchos de ellos, discípulos, dejaron de seguirlo. ¿Perdieron la salvación? No, hermano. Eran únicamente seguidores de hombre. Qué triste. Conocieron muchos la Biblia, sabían la Biblia, pero no amaban a sus hermanos, odiaban a sus hermanos. Habráse visto lo que dice Juan en su carta. ¿En qué sabrán que son mis discípulos? En el amor. ¿Cómo te atreves a decir que amas a tu hermano cuando estás hablando mal de él? ¿Cómo te atreves a decir que amas a tu hermano cuando estás chismeando, murmurando y deseas su muerte? Eso no es de cristianos. Hacedores de maldad. Y Dios, el Espíritu Santo dice: apartaos de mí. Cristo rechazará a los pecadores que no se han arrepentido, enviándolos ¿a dónde? Al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Hacedores de maldad. ¿A qué se refiere, amados hermanos? Esta palabra hacedores es la palabra griega 2028. Santos hermanos. Es alguien que está dedicado a hacer, a cometer, a negociar, a obrar de manera constante. ¿Qué? La maldad. Anomia. Palabra 458. Algo de la violación de la ley, impiedad, la infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad. Y todos los pecadores son maldad, es decir, están rebeldes, son rebeldes, van en contra de Dios de manera perseverante. Por último, amados hermanos en la fe, la número 17 de esta sección, la comunión falsa, una falsa comunión. Vamos rápidamente, si son tan amables, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 y 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20 y 21. La Biblia dice de la siguiente manera: antes digo,
que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismos. De acuerdo a lo que dice Segunda Carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 4 y 8. Pero sí representan a los demonios. Si los adoradores paganos creen en un ídolo que es Dios, los demonios actúan como el Dios imaginario de ellos. Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. En el ídolo no hay un Dios de verdad, pero sí una fuerza satánica espiritual activada en ese culto. Lea por favor Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, amado hermano en la fe. Salmo 106. Y dice la Biblia que a los demonios sacrifican. Fíjese usted. Los ritos ceremoniales, los ritos que se creen que son para salvación, las fiestas paganas, generalmente terminando en borracheras, la fiesta de San Pascual Bailón, en donde se cree que se hacía, creen algunos, los siervos de ellos creen que es para Dios, al final brujería, hechicería, santería, vudú, eso es un sacrificio para Satanás. Y los seres espirituales detrás de los ídolos vacíos deben de ser rechazados, como la santería que le menciono, la adivinación, la santa muerte. Oiga, es que también tienen a los santos, por favor, los orishas en la santería son demonios y se les atribuye poder, pero por supuesto, un poder permitido por Dios. Pero es impresionante, ¿verdad? Porque en las fuerzas, en los lugares de la santería, en los orishas, compiten entre ellos estos demonios. Tienen relaciones sexuales esos demonios y dependiendo cómo van ganando va subiendo de nivel. Por favor, ese es un reino dividido, próximo a ser destruido. El único que le da libertad, una libertad, el único que le da esa esperanza, el único que le da salvación es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Y esa es la esperanza, esa es la fe que el Espíritu Santo quiere darle. El Espíritu Santo quiere darle la salvación. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales. Es solamente Jesucristo el autor y consumador de la fe. De modo que la oferta está presente. ¿No quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por esta libertad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos das la bendición de poder escuchar tu palabra. Y hoy en este día, eres tú, Señor, quien habla a lo más profundo del corazón de tus elegidos para dar salvación, para dar el perdón de los pecados y para dar un nuevo nacimiento. Y desde ahí, desde su lugar, en este momento en donde el Espíritu Santo le habla a usted, junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús murió en la cruz, que resucitó, que Él recibió el castigo que yo merecía, pero que Él ha perdonado mis pecados. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le damos gracias a Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que participa en este ministerio, le damos las gracias.
Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de